mientras estemos como ellos, son peores que ellos, pues no pasa nada. Pero la gente que quiere verte caer, no quiere que suba más alto que ellos. Por nada del mundo y hacen lo posible por tirarte piedras para que caigas. Hay muchos que te apoyan mientras no les superes. Te celebran mientras no les incomodes. Y hoy les voy a decir una realidad que va a incomodar. Las personas malas no se muestran de cachos y de cola. Las personas que realmente el enemigo utiliza muchas veces para hacerte caer, para que te rindas, son personas que todo pareciera que fueran buenas. Por eso el enemigo, si se mostrara tal y como es, fuera el mejor evangelista de todos los tiempos. Pero él no se muestra tal y como es. Él se muestra siempre como esa opción, como eso que tú necesitas, como eso que tú deberías de hacer o esa oportunidad que deberías tomar. Así mismo pasa en esta generación, donde las personas, aunque no quieran verte caer, tampoco quieren verte subir más alto que ellos. Por eso hoy en día vemos que escasean muchos Jonathan. Para los que no saben quién es Jonathan, era el mejor amigo de David. Porque Jonathan es el tipo de amigo que no solo camina contigo cuando todo va bien, sino que te cubre cuando tu propio padre quiere destruirte, cuando tu propia familia quiere destruirte. No es aquel que solo acompaña cuando estamos en lugares o en situaciones difíciles, sino que se queda hasta el amanecer, hasta que las cosas mejoren. Jonathan era un príncipe y David era un pastor. Jonathan tenía el apellido, tenía la herencia y tenía el trono asegurado. Pero David solo tenía la unción y muchos problemas. Y aún así Jonathan no vio una amenaza, vio propósito. Jonathan no vio competencia, vio un destino. Él no dijo, ¿por qué Dios no me eligió a mí? Dijo, si Dios te eligió a ti, yo voy a cuidarte. Y eso no es normal. Eso es pensar en el reino. Por eso hoy tenemos muchos amigos de risa, de buenos momentos, pero pocos amigos de pacto que entiendan para qué estamos en esta vida. Muchos celebran los logros o tus logros en público, pero pocos te defienden cuando nadie los ve. Y aunque a veces pensamos que no hay nadie defendiéndonos, hay personas que sí lo hacen, así como Jonathan para David. Hay personas que también le alegran que te vaya bien. Hay personas que están hablando bien de ti en estos momentos. Hay personas que no necesitan verte o que estés ahí para poder, de alguna manera, decir ese es una persona, un líder innato. Ahora, tal vez Dios no te trajo hoy para hablarte de liderazgo solamente, te trajo aquí para hablarte de amistad. Volvemos a hablar de algo que escasea hoy en día, buenas amistades. ¿No se han dado cuenta que cada vez es mucho más difícil conseguir amigos? Hoy hay una subida grande o escasez de buenos amigos, Vivi. Amigos de verdad. Porque todos están buscando para su necesidad conforme a su proceso y nadie se para a ver al otro. O son pocos los que lo hacen. Hoy vamos a hablar de Jonathan, el hombre que entendió lo que pocos entienden. Que a veces amar el propósito de Dios significa soltar tu propio trono. Vuelvo a decirlo. Que a veces amar el propósito de Dios, el llamado de Dios, la asignación de Dios, significa más que tu trono, que tus ídolos y que tu éxito y tu fama y tu reconocimiento. Por eso Jonathan es el amigo que todos necesitamos. Y si alguien acá tiene un amigo como Jonathan, después de escuchar este mensaje, honra a ese amigo, guarda esa amistad, valórala. Ahora entendemos que Jonathan amó a David sin competir.
dice que el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Jonathan era un príncipe. Recordemos que David era un pastor y humanamente David era una amenaza para Jonathan. Pero es ahí donde Jonathan no vio rivalidad, vio el propósito aún mucho mayor de lo que él quería. Y la verdadera amistad no compite. La verdadera amistad celebra, y muchas personas que están con nosotros compitiendo hoy, diciendo que son nuestros amigos, no es una verdadera amistad. Hablo de que aún matrimonios parece más una competencia que un matrimonio, Ana. Un buen amigo no puede envidiar de ninguna manera el éxito, la fama, el reconocimiento del otro, el llamado del otro. Al contrario, tiende a protegerlo. Y hay gente que dice ser tu amigo, pero se incomoda todo el tiempo cuando Dios te levanta. Jonathan no se incomodó, Jonathan se alegró de David. Y Jonathan entendió el propósito antes de que el poder, que aunque ya lo tenía y podía ser el sucesor de Saúl, él entendió su llamado. Jonathan sabía algo que Saúl nunca aceptó, que Dios había escogido a David, Ana, Noeli, Lupita. Y aquí viene algo fuerte. Jonathan aceptó lo que Dios decidió aunque le costara su corona. Y esta es una verdad que confronta. Hay personas que aman a Dios, pero no aman cuando Dios elige a otro. Te lo voy a decir así. Hay personas que aman mucho a Dios y lo muestran mucho y hablan mucho de Él, pero no soportan que otros estén por encima de ellos. No soportan que a otros les vaya mejor que ellos. Así que aquí vemos un Jonathan que protege a David aun cuando cuesta mucho, mucho le costó a Jonathan esto. A costa de sí mismo protegió a David. Saúl quería llevar a una mejor vida a David antes de tiempo. Quería que David partiera. Y Jonathan arriesgó su posición, arriesgó su herencia, su relación con su padre, por ese amigo. Porque la amistad verdadera se prueba cuando hay riesgo, no cuando todo está bien. Vuelvo a decírtelo. La amistad, una amistad verdadera se prueba cuando hay riesgos. En el hospital y no en las fiestas. En la necesidad y no en la abundancia. Se prueba de verdad, Ana, cuando nadie más está viendo y cómo habla de ti. Y Jonathan hizo un pacto, no por conveniencia. Ellos hicieron un pacto delante de Dios. No fue un contrato, no fue emocional, fue espiritual. Y los pactos, como una amistad como esta, o como los del matrimonio, se sostienen por más que las emociones no puedan. Por eso David nunca olvidó a Mefibosé. Porque quien honra el pacto honra a Dios. Y para los que no saben la historia, Josefina, en algún momento David mandó a llamar a alguien de la casa de Jonathan porque tenía una deuda gigante. Y dijo, yo tengo que pagar mi deuda. Por eso la canción, David te mandó a llamar a... Mefibosé había quedado a través de todo lo que estaba pasando con el reino, a través de que lo malcargaron, se terminó golpeando y terminó inválido. Y estaba en Lodebar. Lodebar significa un lugar olvidado, un lugar estéril. Pero David lo mandó a llamar. Por eso David nunca olvidó el pacto. Porque quien honra las promesas, quien cumple sus promesas, honra a Dios. Y hoy Dios nos pregunta dos cosas. La primera pregunta es, ¿tenemos un Jonathan en nuestra vida? Alguien que ore por nosotros, alguien que nos cubra,
alguien que nos diga la verdad más que lo que queremos escuchar, alguien que celebre tus triunfos, tus bendiciones, que celebre tu llamado. ¿O estás siendo tú un Jonathan para alguien más? Rosa está siendo un Jonathan para alguien más, porque el reino no avanza solo con David. Avanza con Jonathan fieles. Y esta palabra familia es para entender que hay amigos que valen más que un hermano. En nuestra vida podemos darnos cuenta que si nosotros podemos tener y discernir entre las buenas amistades, nos va a ir bien en la vida. En la abundancia de consejeros está la sabiduría. Y muchos tenemos que empezar a tener amigos que nos bien aconsejen. A entender que los verdaderos amigos o amigas en este caso son personas que les interesa tu bienestar, les interesa que te vaya bien. Sé que hay pocas personas así. Hay pocas personas que tú puedes hablar con ellos y no sienten envidia. Hay pocas personas que tú puedes hablar con ellos y te escuchan. No solo están pensando en qué van a responder antes de escucharte, sino que te escuchan. Hay pocas personas que de verdad valoran la amistad que tienen contigo. Que no solo lo ves por palabras bonitas, sino por sus acciones y por los frutos los has conocido. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos amistades duraderas y amistades valiosas en nuestra vida, porque eso nos va a alivianar las cargas y el camino. Cuando cada día se vuelve más difícil tener buenos amigos. Donde cada día encontramos siempre mucha hipocresía, mentira. Donde vemos personas que nos utilizan hasta sacarle el provecho que buscan y después de ahí nos desechan. Personas que abusan de una u otra manera sin importarle a los demás. Por eso también está en nosotros tener la sabiduría para cortar de raíz todo aquello que no hace bien, todo aquello que no nos está sumando. Ana, Noeli, Sandy, Jocelyn. Y me gustaría, para terminar este mensaje, orar contigo y entregarle a Dios este año. Entregarle a Dios que este año podamos conocer o se puedan fortalecer esas amistades que valgan la pena. Y vamos a decirle, Señor, hoy te pedimos que nos limpies de toda envidia disfrazada de amistad. Que nos limpies de toda mala amistad. Que cortes, Señor, de nuestra vida todo aquello que no nos hace bien. Enséñanos a amar sin competir, Señor. A apoyar sin celos. Y a cubrir, Señor, sin condiciones. Danos relaciones de pacto, no de conveniencia. Y si nos toca soltar el trono, Señor, que lo podamos hacer, pero nunca soltemos nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra asignación, a no ser que tú nos llames a hacer lo contrario. Yo te pido, Padre, que guardes aquí a todos aquellos que no se sienten bien hoy, que tal vez están luchando con sus pensamientos, están luchando, Señor, en soledad, porque se sienten solos y sienten que no pueden más. Yo te pido, Padre, que guardes el corazón de cada uno de los que hoy necesita recibirte y fortalecerse en ti. Haz como tú sabes hacer. Haz las cosas nuevas, Señor. Restaura esas amistades que han sido rotas por cosas que de verdad no se deberían haber roto. Que podamos dejar todo ego, toda soberbia atrás y entender que no es por casualidad que estemos acá. Hoy tal vez hoy tenemos que pedir disculpas o pedir perdón a un buen amigo. Porque simplemente nos dejamos llevar por un momento de rabia o porque malinterpretamos alguna circunstancia. Yo te pido, Señor, que nos hagas ver esa verdad, que nos haga libre, pero también que nos hagas ver como tú ves. Es en el nombre de Cristo Jesús que entregamos este tiempo y que decimos amén. Porque al final
al final es mucho mejor lo que vendrá porque es parte del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si Dios te habló con esta palabra, déjame un amén en los comentarios, déjame saber que esta palabra era para ti. Recuerda que nunca es un mal momento para volver a Él y tal vez hoy era el momento que volvieras a caminar conforme su voluntad.